Siempre bien, esperando que todos estén bien el día de hoy. Comenzamos nuestro capítulo de hoy con Arbey Marín. Este señor es uno de los mejores y más completos periodistas que yo haya podido ver en mi vida, con los informes más veraces y se ve que hacen un inmenso esfuerzo por informar. Son verificados los datos que él da y realmente pues es increíble que este personaje y las capacidades que tiene. Lo admiramos mucho en este canal. Para complementar este estupendo documental, el cual explica el por qué fue un error de Rusia haberse unido con Corea del Norte y amenazar a la OTAN. Mm, yo considero que estos puntos que les voy a sumar le hacen falta al análisis de él, aunque él les amplía bastante esto, y hago el análisis mío antes del de él para complementar, como les digo, porque varias personas, he hablado con varias personas y me han pedido primero que les explique por qué los Storm Shadow hacen lo que le hacen a Rusia y no los pueden derribar. Número dos, ¿qué clase de Storm Shadow hay? Y número tres, ¿por qué fue un error garrafal haberse metido Rusia con Corea del Norte? Primero que todo, tengamos en cuenta que todo lo que yo les digo a ustedes siempre les digo, verifiquen en internet. Este canal no es un canal basura como Sin Mentiras, que solo bla bla bla, engaña, miente, y al parecer los suscriptores de ese canal jamás se van a Google a investigar, porque si lo hicieran se darían cuenta que es un canal basura y que habla, todos los canales prorrusos son puro bla bla bla. Realmente nunca le pueden verificar a ustedes nada, ni nunca le dan un dato para que ustedes lo puedan verificar. Eso es típico de los prorrusos. Entonces, pues primero que todo comencemos por qué los Storm Shadow Rusia no ha podido ni podrá con ellos. Es un misil que tiene dos velocidades, podríamos decir así, aunque mucha de esta información de ellos es clasificada aún en día, porque han sido constantemente modificados. Existen tres variantes, la que se entregó y el Reino Unido a Ucrania, la que Ucrania está modificando y la francesa. Oficialmente que se sepan, hay estas tres clases en el mercado. Entonces, teniendo en cuenta, especificando qué clases hay, aunque se hablan de más, pero hasta ahora no se sabe, Israel maneja un tipo de Storm Shadow, pero es otra tecnología mucho más avanzada. Es de uso exclusivo israelí, no lo han querido vender. La IATA ni la Rafael han querido vender este armamento, es exclusivo de Israel. Y es homologado por la tecnología norteamericana. ¿Ok? Entonces, explicando esto, pasamos con el segundo punto de los Storm Shadow. ¿Por qué Rusia le es tan difícil y ha tenido que lanzar a una andanada hasta de 20 misiles para derribar los Storm Shadow? Les voy a explicar. El Storm Shadow, a diferencia de los misiles rusos que utilizan los S-300 y S-400, son misiles que tienen 70 kilómetros de alcance, 80 kilómetros de alcance, no tienen más. Aunque los rusos dicen que tienen 500 y 600 kilómetros, todo eso es falso. Todo eso es completamente falso. Tienen hasta 70 o 80 kilómetros de alcance, pero el problema de esta tecnología rusa es que estos misiles, no son como los norteamericanos o como los occidentales que puedan disminuir la velocidad, curvar, girar y tratar de atacar otra vez el blanco. Los misiles rusos son como una flecha. Van, tienen solo una oportunidad de impactar, van directo hacia el blanco y cuando no lo encuentran de frente, pues lo esquivan el misil, prácticamente es imposible para ese misil perseguirlo, el objetivo. Prueba de lo que les estoy diciendo es que les publiqué hace 48 horas un video donde un Puma de reconocimiento ucraniano puso en ridículo al ejército ruso cuando un sistema S-300 le lanzó un misil a un dron de $150,000 de reconocimiento, le lanzó un misil de 1.8 millones de dólares y el misil falló, pasó por un lado, el dron lo que hizo el Puma fue, estaba transmitiendo en tiempo real, esquivó el misil, se hizo hacia un lado y el misil pasó, alcanzan hasta grabar el fogonazo del motor del misil y el misil fue incapaz de devolverse y atacar otra vez al Puma, al dron de reconocimiento OTAN que se entregó a Ucrania. Bueno, señores, esto es aquí hablamos es con hechos
que siempre se pueden verificar y les digo, ahí está el video que les publiqué el día de ayer. ¿Ok? ¿Por qué es imposible para Rusia de tumbar estos Storm Shadow? El problema básicamente de los rusos con los Storm Shadow es que son misiles que son guiados primero por satélite, tienen 3 sistemas, tienen un sistema inercial de GPS, son guiados por satélite y tienen un sistema de inteligencia artificial combinado con todos estos. Cuando el misil ha recorrido el 70% del terreno que él tiene que recorrer, el sistema de inteligencia artificial conectado a una super hipercomputadora, una superinteligencia que está manejada desde Cuántico, Langley, Estados Unidos. Estados Unidos con sus satélites te están dirigiendo todo este armamento que le están disparando a Rusia y sencillamente cuando el satélite en menos de un segundo hacen estos cálculos y llegan a la conclusión que ya está por lo menos el 70% del recorrido hecho, sobrevolado, inmediatamente este misil pasa de una velocidad de 850 kilómetros por hora a 1700. Este misil empieza a subir y a bajar, empieza a subir y se tira 45 grados a la derecha, 30 grados a la izquierda, empieza a hacer una cantidad de piruetas que se confunden a los sistemas rusos. ¿Por qué Rusia ha lanzado, y ustedes han visto en muchos videos, donde ellos proclaman haber destruido un Storm Shadow, que es cierto, han destruido 2 Storm Shadow, eso lo hemos verificado, pero ustedes ven que en esas baterías S300 y S400 se vuelven locos y ahí mismo están los videos en mi canal que los pueden analizar. Han lanzado hasta 10, 15, 20 misiles para derribar un Storm Shadow, porque como ellos van, les digo, de frente. Si no encuentran, tienes que tratar de adivinar la trayectoria donde viene el misil, pero el misil no viene en una trayectoria hiperbórica balística. Él no es un misil balístico. Él no se le puede adivinar el punto de reentrada en la atmósfera para derribarlo, que eso sí lo puede hacer ya el Arrow 3 que desarrolló Estados Unidos e Israel. Y esto es uno de los errores enormes que está cometiendo Corea del Norte tratando de atacar o de amenazar a Estados Unidos con esos misiles. Lo que no tienen en cuenta es que hay 17,000 satélites con sistemas láser, que esos misiles son demasiado pesados como el Sarmat ruso y que generan una gran capacidad de firma térmica, o sea, temperatura. Esos misiles no son más rápidos que los láser que viajan al 99% de la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos puede derribar esos misiles dentro del país antes de que siquiera salgan de la atmósfera y lo pueden hacer estallar sus propios misiles que caigan sobre Rusia o sobre Corea del Norte. Ese es el verdadero poder que tiene Estados Unidos. Sino que ellos, a diferencia de Rusia, que es puro bla 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 y un pote de humo, nunca dicen y siempre niegan tener este tipo de tecnología, pero ya la tienen hace mucho tiempo. Aparte que tienen armas microondas capaces de freír cualquier chip. Bueno, como ustedes saben, el armamento con armas microondas y satélites microondas lo maneja Estados Unidos desde 1970. Lo prohibieron ellos porque eso causaba cáncer en las personas que estaban expuestas a específicamente cáncer de médula, a ese tipo de ondas, ¿no? Extremadamente dañinas para las células humanas. Entonces hay una cantidad de juguetes que ya tiene Estados Unidos y que no representa prácticamente Corea del Norte ninguna amenaza para Estados Unidos. Sí, aunque hay muchos supuestos expertos que hablan en internet pagados por Rusia y dicen que sí, que esto, que lo otro, pero bueno, eso aquí se habla es con hechos. Entonces, por eso es extremadamente difícil. Rusia tiene que gastar, mientras que un misil de estos vale 1.8 millones de dólares, un Storm Shadow, Rusia tiene que gastar a veces hasta 40, 30, más de 20 millones de dólares tratando de derribar un solo Storm Shadow. Y muchas veces han lanzado hasta 20 misiles y no los han podido derribar. Han gastado 20, 40, 50 millones de dólares para derribar un solo misil y no lo han logrado. Entonces es el grave problema que está presentando. Otro problema que tienen los sistemas antiaéreos rusos
Es el mismo problema que por eso Israel hace 4 meses, si ustedes pueden encontrar esta noticia, Israel le voló unos sistemas que eran copia de los chinos y eran copia del sistema S-400 Triumph ruso. Irán tenía un sistema de defensa que le decía a Israel que era imposible bombardear Teherán y bombardearon no Teherán, pero bombardearon estas baterías que estaban alrededor de la ciudad y Israel le hizo una increíble demostración de poder que los destruyó con unos misiles que se llaman Rampage, ¿sí? Esos Rampage destruyeron. Este misil ataca el mismo que el Rampage. Esos misiles de baja altura, de baja cota. Recuerden que los rusos no pueden detectar nada que vuele a menos de 50 metros de altura. Estos misiles vuelan tan solo a 15 metros del suelo. Y cuando ya tienen el 70% recorrido de su trayectoria, se elevan en un golpe hammer, lo que se conoce en el mundo militar como hammer, golpe martillo. Se elevan igual que el Javelin, activan una ojiva, tienen 3 capas esta ojiva. Esta ojiva puede atravesar hasta 6 metros de concreto. En búnker puede estallar y quitarle la vida a todas las personas que estén en ese búnker. Entonces, para que ustedes tengan una capacidad de la destrucción de este misil que puede cargar hasta 1.5 y 2 toneladas de ojiva explosiva. Esto tiene 3 capas. La primera capa rompe la capa dura, rompe el concreto. La segunda perfora la capa intermedia. Y la tercera, ya en lo profundo, revienta y acaba con todo. Es un explosivo termobárico. Quiere decir que ese explosivo puede levantar aproximadamente hasta 800 grados de temperatura. ¿Estamos bien claros? Entonces, la cuestión es que pues la vaina no está nada fácil para los rusos. Y cuando se eleva sobre el objetivo, Rusia, por tener este defecto que es 45 grados horizonte, no pueden. Sus misiles salen hacia el horizonte, no salen en forma vertical a interceptar nada. No pueden ser interceptados. Prácticamente quiere decir que el Storm Shadow, el 70% de su recorrido, que es el chance que tiene Rusia para destruirlo, no lo pueden detectar y cuando lo detectan ya lo tienen encima. Empieza a hacer todo este tipo de maniobras en el 30% del recorrido, que es lo que le queda a Rusia. Y otro problema que tiene las baterías rusas es que cuando detectan un Storm Shadow, inmediatamente no pueden lanzar un ataque. Sus equipos tienen un grave problema. Los chips que manejan los rusos en estos sistemas son de 90 nanómetros. Si ustedes quieren investigar el tema, la IBM acaba de sacar un chip de 2 nanómetros, ¿sí? Se acercan a lo imposible, que se teorizaba que eso no podía suceder y Estados Unidos ya lo logró, llegar a la singularidad. Investiguen ese tema también, que es singularidad, y es los 0 nanómetros para abajo. Los números existen de 0 hacia adelante y de 0 hacia abajo, hacia atrás. O sea, podríamos decir de 0 a la derecha y de 0 a la izquierda. Entonces, China es el país que más se le acerca a Estados Unidos y tan solo ha logrado desarrollar un chip de 7 nanómetros que es el Kirie. Y los mismos chinos reconocieron que para llegar al 100% de la eficiencia del Snapdragon, del procesador americano, que es el que utiliza la empresa Xiaomi China, del Snapdragon, ese Snapdragon ni siquiera al 70% el Kirie se le acerca y es de 7 nanómetros. Los mismos chinos dijeron que estarían a 10 años de acercarse al 100% o por lo menos el 90% de lo que puede desarrollar un chip de 7 nanómetros Snapdragon americano. ¿Ok? Recuerden que entre menos nanómetros, menos consumo de energía y más capacidad de procesamiento. El problema es que estos sistemas rusos utilizan chip de 90 nanómetros, cuando en el mundo actual estamos manejando chip de 2 nanómetros ya. Y comercialmente se está manejando los i7, los i5, los i9, chips de 10 nanómetros y 7 nanómetros. Entonces son extremadamente caros esos procesadores. Para los que, se lo digo yo como especialista en tecnología, que trabajo en el área de las TI, doy soporte en tecnología, soy especialista en redes y seguridad informática, una experiencia de más de 10 años y muchos me conocen de los que ven mi video, de lo que yo he hecho
y las empresas que le he prestado sin un hackeo al día de hoy en más de 10 años. Entonces, cuando tú te pones a analizar todo este tipo de cosas, te das cuenta de la enorme, pero abismal ventaja que tiene Ucrania, porque Ucrania está utilizando lo mejor de Occidente y Occidente le lleva por lo menos 50 años en tecnología a Rusia. Lo único que se ha podido descubrir en esta guerra es que Rusia, el 99% de lo que decía que tenía, o estaba en su cabeza o en el papel, pero no ha resultado ser cierto. Error porque haberse hecho llamar la segunda ejército más poderoso del mundo. ¿Por qué es un error haberse sumado a Corea del Norte? Les voy a explicar por qué. Porque es que Corea del Norte, y ustedes pueden investigar este dato que les voy a dar, está desarrollando armas al día de hoy de segunda generación nucleares. Los países desarrollados, verdaderamente desarrollados del mundo, que Corea del Norte no lo es más atrasado todavía que Rusia. Corea del Norte está haciendo pompo porque está manejando su segunda generación de armas nucleares, cuando el mundo actual, China, Estados Unidos, Israel, ya están entrando en la octava generación de armas nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Son armas más pequeñas, mucho más rápidas, mucho más difíciles de detectar, más difíciles de derribar y son 10 veces más destructivas. ¿Sí? Entonces, imagínese usted meterse con un socio y hacer gala de alguien que está extremadamente, en comparación a Estados Unidos y Occidente, por debajo de los estándares normales. Claro que para Rusia esto es un gran logro, porque Rusia no tiene a nadie. Rusia no tiene a nadie. Y Hervé Vinasco les va a hablar a ustedes porque a China no le gustó ni poquito y a Rusia a la final la va a perjudicar esta unión, porque está con un país más pobre que ellos, más necesitado que ellos, más atrasado que ellos, y realmente, si ustedes escuchan los análisis de los expertos, van a llegar a la conclusión, como dicen miles de expertos militares, Corea del Norte no tiene nada que ofrecerle a nivel armamentístico a Ucrania, absolutamente nada, a menos de que mandara hombres al terreno. Y de mandar hombres al terreno se enfrentaría a la OTAN. Y ahí sí sería el fin de Corea del Norte y de Rusia, en un ataque preventivo nuclear. Desaparecerían estos dos países. El grave problema de los sistemas rusos con el Storm Shadow es que se demora más de 5 minutos en calentar, detectar y poder derribar un misil de estos. Entonces es el enorme problema. ¿Y por qué tienen ese problema tecnológico los rusos? Ya les expliqué el por qué. Porque utilizan chips de 90 nanómetros. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Rusia no ha entrado a la carrera de los chips, a desarrollar chips? Señores, básicamente porque las patentes de estos chips se dan en Occidente. Son los que permiten, Occidente es el que permite o no patentar este tipo de tecnología. Desarrollar las fábricas para este tipo de tecnología no lo puede pagar Rusia. ¿Por qué? Les voy a explicar. Una fábrica solo de ensamblaje, no le estamos hablando de desarrollo de chips. De ensamblaje está alrededor de los 70.000 a 90.000 millones de dólares. Ensamblarlos. Si vamos a hablar de que Rusia abriera una industria para desarrollar chips como lo tiene Estados Unidos o Taiwán, Taiwán produce el 47% de los chips más avanzados del mundo. Por eso es que China está peleando con Estados Unidos el dominio sobre Taiwán. Pero Estados Unidos cambió eso hace más de 6 meses cuando firmó una ley federal, la cual los obliga al Estado norteamericano a empezar a producir chips. Y el objetivo de esta ley es que produzcan el 70% de los chips en el mundo. Esto va a beneficiar al planeta tremendamente. ¿Por qué? Quiere decir que vamos a tener teléfonos mucho más veloces, computadores 100 veces más rápidos, pero con un costo 90% por debajo de lo que se está vendiendo hoy en día. ¿Ok? Entonces se trata de sacar del mercado prácticamente como número 1 a Taiwán, posesionarse a Estados Unidos, y eso es lo que China quiere, pero está demasiado lejos todavía para poder llegar siquiera a la perfección que ha llegado de los 2 nanómetros, que ya tiene los 2 nanómetros, y ustedes pueden investigar. IBM, hay propagandas donde ya lo anuncian hace 3 años que estaba manejando los 2 nanómetros. Ahorita se habla de que Estados Unidos ya estaría manejando la singularidad en nanómetros, o sea, por debajo de 0,
pero eso es algo impensable. Si es verdad que lo tiene Estados Unidos, que Dios nos guarde si llegan a estar utilizando esto para fines bélicos, porque estaríamos hablando de armas que no alcanzamos ni a imaginar la capacidad de destrucción que tendría. Entonces, estamos hablando de que ya les hago la ampliación a este magistral análisis que él hace y me gustaría de que ustedes lo tuvieran en cuenta antes de empezar a analizar todo lo que él les va a decir, valga la redundancia, porque este señor es increíble. Lo que sobre todo les puedo certificar es que todo lo que él dice es cierto. Entonces van a ver ustedes el por qué no han podido ni van a poder destruir los Storm Shadow. Ahora, ¿por qué ustedes vieron que Rusia acaba de amenazar hace 15 días a Francia? La amenazó porque Francia tiene el mismo Storm Shadow de Inglaterra, pero ojo con lo que les digo, Francia es mucho más letal el Storm Shadow de ellos, porque el francés trae un sistema de guerra electrónica. ¿Qué quiere decir? Aparte de que hace una cantidad de piruetas y tiene las mismas características del inglés, este misil ciega los radares rusos. Más de 150 misiles de estos Francia entregó ya a Ucrania, los están esperando para básicamente lo que van a hacer con estos misiles de 1.5 toneladas de explosivo es volar todos los sistemas de defensa aéreos y en tierra que tengan los rusos. O sea, este misil puede en el aire derribar un avión ruso, puede derribar en tierra cualquier batería antiaérea, porque aparte de que tiene todas las características del inglés que ya les dije cuáles eran, tienen el poder de que irradian con unas ondas extremadamente fuertes, saturan, se habla de 100 millones de frecuencias por segundo manejan, hay otra teoría que dicen que es por microsegundo, mucho más rápido que el segundo, y que saturan, hacen ver a un satélite ruso, cuando va un solo misil de estos, le pueden hacer ver mil puntos en la pantalla del satélite. Entonces el del satélite, no, de la batería antiaérea del S-400, del radar ruso. Entonces lo que pasa es que se enloquece, se satura el sistema y el operador no sabe a qué dispararle. Tendrían los rusos que disparar las 64 misiles que no los pueden hacer de golpe porque tienen 4 tuberas. Cada una de estas tuberas creo que es 1 o 2 misiles que cargan, no puede cargar más. Y lo máximo que podrían, y se demora más de media hora en recargar cada tubera de esas. Entonces prácticamente pues estos sistemas quedan obsoletos frente a esta tecnología. Por eso es que está amenazando a Francia con atacarla por haber entregado este tipo de armamento. Y esto no es nada, se viene un misil mucho peor que estos, que se llama el ATACMS. Voy a buscar información cuando me quede tiempo y les voy a publicar el por qué va a ser la peor destrucción jamás antes vista en la historia de la humanidad a Rusia con este tipo de misil ATACMS. 1150, 1200 granadas termobáricas, más de 2000 metros a la redonda de destrucción total. No queda nadie vivo después de que ese misil se desarma en el aire a 7 kilómetros de altura y un sistema de inteligencia artificial libera estas granadas y estas granadas en microsegundos, menos de un segundo, escogen cada una un objetivo, le pasa una granada a la otra, le pasa por un sistema de inteligencia artificial la coordenada del objetivo que escogió para que la segunda granada escoja otro objetivo y se lanzan todas contra un objetivo específico. Personas, tanques, todo lo que esté en el terreno en menos de un segundo lo identifican conectados a una base de datos que está a una supercomputadora de inteligencia artificial norteamericana conectada desde Estados Unidos por medio de 17,000 satélites militares que tiene Estados Unidos alrededor del planeta y sencillamente en menos de un segundo identifican qué objetivo, qué granada, porque son distintas granadas, no todas son iguales. Digamos, de esas 1000 y pico vienen 300 para atacar tanques y perforarlos, vienen 300, digamos, no se sabe cuánto, pero se sabe que es mixto la munición, digamos 300 más para partir a las personas, desmembrarlas con el impacto, dejarlas en pedazos, y tienen otras para destruir concreto y fortificaciones fuertemente armadas. Entonces, por eso ese misil le tiene pavor, pero pavor Rusia,
y siempre ha amenazado con desatar una guerra nuclear si Estados Unidos lo entrega. Lo van a entregar. Dicen que son pocos, pero ya se filtró que el verdadero número que va a entregar, Estados Unidos va a decir que va a entregar 100, realmente no va a entregar 100, va a entregar 1.500 de estos misiles. Aproximadamente el costo de cada misil de estos es de 1.2 millones de dólares. Entonces, realmente, pues sería una ayuda muy adecuada para Ucrania, y los resultados para Rusia en el campo de batalla serían catastróficos. Estamos hablando de que un solo misil de estos, si es disparado contra una compañía entera o contra batallones que tengan en una zona, en 2 kilómetros a la redonda, podríamos estar hablando que podrían matar miles de soldados rusos, un solo misil de estos, y no tendrían la más mínima oportunidad de dónde esconderse. ¿Ok? Entonces prácticamente estamos hablando de que pues que los rusos van a pasar una tasa de no 3.000 diarios que están muriendo ahorita, sino estaríamos hablando, los expertos hablan que si los ataques entran en masa como se piensa que va a empezar a disparar Ucrania sobre objetivos muy concretos, en el caso de Tokmak, que ya estamos viendo que empezaron a utilizar munición de racimo. eh, Ayer les coloqué, hace 24 horas les publiqué, miren, muchos canales van a publicar y van a hacer eco de estas cifras que yo les dije. Casi 18.000 hombres en 24 horas perdió Rusia por municiones de racimo. Más de 3.000 disparos se hicieron con municiones de racimo, y se causaron 18.000 bajas entre muertos y heridos al ejército ruso. Estamos hablando de que Rusia pasaría a perder en un solo día. Se hablan los expertos de 15 hasta 50.000 hombres en un solo día. Estaremos hablando que Rusia acabaría con millones de sus tropas en meses. Subiría la destrucción total del ejército ruso a aproximadamente 500.000 de hombres por mes. Estaríamos hablando que Rusia en un total de 6 meses acabaría con toda su población militar que tuviera dentro del país. Entonces, realmente esta situación se le va a poner demasiado, extremadamente difícil a Rusia. Y por eso es que ustedes la están viendo ahorita dando patadas de ahogado, pidiéndole ayuda a gente que está peor y más jodidos que ellos, y ya no saben qué hacer. No se le haga raro que salga ahorita con Venezuela diciendo que va a hacer pactos con Venezuela y países más jodidos que ellos. Esto es producto del desespero, del fracaso y de lo mal que le está yendo a Rusia en la guerra. Entonces, ahora no me extiendo más, espero haberles aclarado todos estos puntos y les dejo el análisis de Albert Vinasco. El líder de la Federación Rusa vive un verdadero calvario con la tormenta que se le vino encima. Los misiles británicos Storm Shadow se han convertido en una verdadera tormenta del desierto para la Armada rusa en pleno Mar Negro, enfrentándose a su completa destrucción. Al mismo tiempo, comete otro grave error buscando apoyo fuera de China mientras trata de levantar al rublo, que sufre un nuevo desplome. ¿Hacia dónde se dirige la Federación Rusa y por qué Vladimir Putin comete un grave error al recostarse en un aliado paria? Quédate muy atento, porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando las respuestas, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Igualmente, puedes seguir haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de este video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a De Raúl 1360 por tu donación para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor periodística. A De Raúl 1360 le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Recuerden que sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bien. En un sorprendente ataque al astillero de la Armada rusa en Sebastopol, en Crimea, Ucrania lanzó un ataque sorpresa utilizando una variedad de armas, incluyendo los increíbles misiles Storm Shadow de fabricación británica.
El ataque resultante dañó 2 barcos de la Armada del Kremlin y causó lesiones a al menos 24 funcionarios rusos. La ofensiva comenzó aproximadamente a la 1:30 de la mañana del miércoles 13 de septiembre con un enjambre de misiles de crucero y drones ucranianos atacando al puerto de Sebastopol. A pesar de los mejores esfuerzos de su muy preciada fuerza naval, los buques de guerra rusos no pudieron defenderse del asalto. Este momento memorable marca un capítulo importante en las tensiones actuales entre Rusia y Ucrania, porque Vladimir Putin se enfrenta a la destrucción de su flota del Mar Negro. Imágenes de video capturaron el momento en que las explosiones afectaron a una sección del puerto. Se estima que durante el ataque fueron destruidos aproximadamente 340 millones de libras esterlinas en equipo militar ruso. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que Ucrania, en efecto, disparó 10 misiles de crucero, 7 de los cuales supuestamente fueron bloqueados. El ministerio reconoció excepcionalmente que los ataques provocaron daños a un buque y a un submarino de guerra que estaba en un dique seco. Y el informe aseguró que el portacohetes Sanum fue objeto de un intento de ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como se indica en el informe del propio Ministerio de Defensa ruso. Este 14 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar el Sanum, un aerodeslizador portador de misiles, con una lancha no tripulada, es decir, con un dron marino. Sin embargo, Moscú afirmó que este ataque no tuvo éxito, y según su informe, el aerodeslizador Sanum de la flota del Mar Negro se estaba preparando para entrar en la zona de aguas del Mar Negro cuando se encontró con la lancha teledirigida no tripulada de las fuerzas ucranianas. Se utilizó el armamento estándar del barco para destruir el dron marino ucraniano, añadió el informe. Esta información fue publicada también por el medio Ucrania Pravda, así que está confirmado. Además, entre los días 13 y 14 de septiembre, en una operación especial única llevada a cabo por la Contrainteligencia Militar de la Marina y el Servicio de Seguridad de Ucrania, se destruyó un sistema de defensa aéreo ruso Triumph valorado en $1.200 millones. Esto se produce después de que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania negaran las afirmaciones rusas de que habían destruido varias lanchas a motor no tripuladas, es decir, drones, afirmando que también varios miembros del SOF ucraniano en el Mar Negro fueron dados de baja el 30 de agosto pasado. El Ministerio de Defensa ucraniano también reivindicó el ataque con misiles y vehículos de superficie no tripulados que causó daños a 2 de los activos más importantes de Rusia en el Mar Negro. En respuesta, el medio de comunicación Defense Express en Ucrania informó sobre el sombrío panorama del gran buque de asalto anfibio Minsk y del submarino diésel eléctrico Rostov del Don, que fue parcialmente destruido. Mientras tanto, medios de comunicación rusos declararon que los daños se produjeron cuando 2 de los activos navales rusos se encontraban en un dique seco durante un asalto nocturno a Sebastopol, todavía bajo ocupación rusa, pero advertimos que la ocupación no será por mucho tiempo. Según analistas y expertos militares, Joe Biden pudo haber quedado sorprendido por el éxito del despliegue por parte de Ucrania de los misiles británicos Storm Shadow en Crimea. En lo que fue el ataque más fuerte desde que comenzó el conflicto, Ucrania utilizó estas armas altamente avanzadas con un efecto devastador. Entre los objetivos alcanzados por los misiles se encontraban el submarino de ataque de la clase Kilo y un barco de desembarco anfibio en Sebastopol. Y se cree que el ataque también causó grandes daños en las zonas portuarias de la Federación Rusa. Esta actuación triunfal ha puesto de relieve la potencia de los misiles Storm Shadow. Después de los ataques al puente de Kerch, Rusia recibió un duro golpe cuando su último barco quedó inutilizado, poniendo en peligro el suministro de municiones, equipos y demás logística a sus tropas en Crimea. Los que una vez fueron ridiculizados por su falta de competencia, es decir, por su falta de precisión, los Storm Shadow enviados por el Reino Unido a Ucrania,
ahora son aclamados en Kiev, con agradecimiento expresado por varios funcionarios, desde altos mandos militares y la clase política de Kiev, hasta la gente del común. En lengua vernácula ucraniana, Storm Shadow es un término común, pero ahora se ha vuelto mucho más de moda, se ha puesto más de moda, como lo han estado los sistemas HIMARS desde su aparición el año pasado. Al mismo tiempo, los puestos de mando y depósitos de logística rusos, ubicados en la retaguardia de las líneas del frente, han sufrido daños inmensos como resultado del ataque con estos misiles. Además, en agosto, la tormenta Storm Shadow atacó y destruyó los puentes que conectaban el sur de Ucrania con Crimea, lo que provocó interrupciones en las líneas de suministro del ejército ruso, golpeando una vez más la logística del país invasor. Y mucho ojo con esto. Cabe resaltar que los Skal Storm Shadow, esta referencia de misiles, son poderosas armas suministradas por Occidente con un formidable alcance de 150 millas y tienen ahora la capacidad de lanzar ataques desde atrás de las actuales líneas ucranianas, sobrevolar por encima de esas líneas y extenderse hasta alcanzar Crimea, lo que se constituye en un formidable apoyo a la contraofensiva de las tropas de Zelensky. Como resultado, Moscú se ha visto obligada a desviar sus cruciales recursos de defensa aérea para salvaguardar a Crimea de nuevos ataques, dejando expuestas otras áreas vulnerables. Los pocos pero contundentes avances en la contraofensiva ucraniana, alcanzando ahora a posiciones rusas en Crimea, significa que también el territorio de Rusia más profundo, es decir, más adentro, puede ser también alcanzado cuando las tropas de Zelensky estén posicionadas en la península y serían esenciales para contrarrestar cualquier ataque que se presente de allí en adelante desde territorio ruso. Estos ataques, si bien son difíciles de ejecutar, son vitales para proteger a la población, la infraestructura y los puertos de Ucrania del implacable bombardeo de misiles de crucero iraníes y drones Shahed. Con el invierno acercándose, el barro que frena a las fuerzas ucranianas, estos ataques ofrecen la mejor oportunidad de ganar terreno antes de que llegue la nieve, por lo que no se puede subestimar la importancia de esta estrategia. Entonces, el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos deberían sentirse avergonzados por la vacilación a la hora de proporcionar a Ucrania armamento de largo alcance. Esto sí lo ha hecho el gobierno británico. A pesar de haber solicitado repetidamente misiles de ATAK-SM con alcance de 300 kilómetros, el presidente Zelensky todavía no los ha recibido. Y aunque se ha hablado de proporcionar F-16, estos aviones caza, se ha avanzado muy poco en este frente, y esto hay que denunciarlo, y lo vamos a hacer hasta el momento en que esos aviones lleguen a Kiev. Lo que Ucrania necesita con mayor urgencia son nuevos drones de ataque y nuevas formas de protegerse de los ataques con misiles desde Rusia. Lamentablemente este tipo de soporte no está garantizado. Para resolver el conflicto entre Moscú y Kiev existen opciones limitadas, incluido un avance militar como el que se está produciendo con la contraofensiva, o un acuerdo de paz que ceda el control de los territorios ucranianos ocupados a Rusia. ¿Escuchaste bien lo que dije? Entonces la pregunta es, ¿estás de acuerdo con ceder territorio a los rusos? Envíanos por favor tus opiniones y comentarios sobre si Ucrania debería ceder parte de su territorio para que Putin pare la guerra. Al final te daremos nuestra opinión de acuerdo al análisis de la situación actual. Más sin embargo, y según un vocero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, parece que lo más probable es que la administración de Joe Biden, ojo con esto, no dé prioridad a poner fin al conflicto antes de las elecciones de 2024, posiblemente porque el tema puede estar polarizando a los Estados Unidos. Y el problema es que no dan celeridad al envío de armamento a Ucrania. Como resultado existe la preocupación de que la demora en tomar decisiones va a ser más perjudicial. Por otro lado, en una fotografía publicada por el medio estatal ruso Sputnik, se puede ver al líder ruso Vladimir Putin y al líder norcoreano Kim Jong-un
intercambiando un apretón de manos. Este es un importante paso en falso por parte de Putin, ya que pone de relieve el empeoramiento de la situación de su país. La campaña militar de Putin en Ucrania claramente no ha dado resultados favorables y ahora se ha visto obligado a buscar ayuda del idiosincrásico dictador de Corea del Norte. Después de más de 18 meses de batallas, la moral de las tropas rusas de primera línea está en su punto más bajo, debido a la devastación colosal que han encontrado en Ucrania. Y el Kremlin necesita urgentemente de un nuevo arsenal e inició una campaña para rearmarse que se está extendiendo mucho más allá de sus fronteras. Primero buscó armas en Irán, pero luego de que al parecer el régimen de Teherán está llegando a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos para recuperar parte de los dineros congelados por parte de Washington, con el compromiso de limitar el suministro de armas al Kremlin, el régimen iraní, al parecer, está limitando efectivamente el envío de armas a Moscú. Vamos a ver si esto es cierto, vamos a ver si lo cumple. Un informe de inteligencia de las agencias británicas señala que China estaría suministrando armas y tecnología electromagnética para la guerra electrónica, pero sin embargo el suministro es limitado. Entonces, ¿por qué el líder ruso está buscando ayuda en Corea del Norte? Porque necesita con urgencia un suministro de municiones más constante para su disminuida artillería. Los ataques exitosos de los ucranianos a la logística rusa y a los depósitos de armamento está limitando el arsenal de Putin. Y a medida que aumentan las pérdidas, las dificultades de los soldados en apuros se ven agravadas por la falta de municiones. La ciudadanía rusa ha reaccionado a la reunión entre Putin y el líder norcoreano, diciendo que esto demuestra el real estado de la guerra y las dificultades que Vladimir Putin tiene para defender al país. Este es, a nuestro juicio, un gravísimo error, porque se suma a lo que está ocurriendo dentro de la ciudadanía rusa, que cada día se preparan para un estallido social. El acuerdo de Putin con Kim Jong-un incluiría armas y municiones a cambio de tecnología misilística y satelital. Entonces, ¿qué están diciendo los rusos en las calles? Que Rusia ha perdido hegemonía mundial al buscar ayuda en un estado paria. Para los rusos, Corea del Norte es un estado fallido y de menor categoría. Rusia se dirige hacia la hecatombe en materia económica, social y política. Su moneda continúa desplomándose y es muy poco probable, o es muy poco lo que puede hacer el líder ruso por levantarla. Ahora, se afirma que la traición del director del Banco Central ruso tiene a Putin luchando por recuperar el control en medio de la caída del rublo. Si bien promete relaciones comerciales confiables con otros estados y crecimiento en Rusia, Putin se ve eclipsado por las preocupaciones sobre una fuerte inflación, sanciones paralizantes, aumento de impuestos, aumento de intereses y la incautación de activos en todo el mundo. Tras el colapso del rublo, los rusos desencantados han comenzado a levantarse contra su alguna vez elogiado gobernante. En un seminario reciente, Vladimir Putin buscó frenéticamente tranquilizar a su nación mientras el valor del rublo seguía cayendo. El banco más grande de Rusia, el Sberbank, parece estar en desacuerdo con los intentos de Putin de mostrar confianza en medio de la crisis monetaria. Ayer, precisamente, hubo un anuncio por parte del Ministerio de Economía ruso en el que reconocen los intentos desesperados de Vladimir Putin por abrirse brecha a través de la India para exportar sus materias primas que están frenadas por las sanciones. No obstante, el primer ministro de la India, Narendra Modi, ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere que su país sea objeto de sanciones colaterales por parte de Occidente. Por último, sobre la entrega de parte del territorio de Ucrania a Putin para que termine la agresión, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque podría faltar muy poco tiempo para que Rusia se rinda en Ucrania. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos
en nuestro siguiente programa.